Acompáñame al libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien, el concepto de sola gratia o solo gracia es una de las 5 declaraciones fundamentales de la Reforma Protestante que afirma que la salvación es un regalo inmerecido de Dios. No hicimos nada para merecer este regalo, absolutamente nada. Ni tú ni yo no hicimos nada que pudiéramos merecer con ello la salvación. Es solo otorgado por gracia y no por ninguna obra humana o mérito propio. Porque alguien podrá decir, es que yo hice algo extraordinario, le hablé a alguien de Dios o salvé a una persona de la muerte, etcétera, etcétera. No hay absolutamente nada que podamos hacer para ello. Este principio exalta la soberanía de Dios en la salvación y subraya que ningún ser humano puede ganar el favor divino por sí mismo. Todo es por gracia desde el inicio hasta el fin. Entonces Dios es soberano, hermanos. Una de las características importantes de Dios es la soberanía. Dios es soberano, Él es el creador de todas las cosas, así que Él tiene el derecho divino para determinar todas las cosas, porque Él lo creó todo. Si Él no hubiera creado las cosas, entonces pues no tendría ese derecho, pero Él tiene derecho para hacer a lo que Él le venga bien hacer. Y no somos quien para cuestionar. Muchos podrían decir, pero ¿por qué solo estas personas fueron salvas? Pero quizás la respuesta es justamente preguntarse, ¿por qué si nadie, absolutamente nadie, merecía la salvación? Todos merecemos la muerte eterna. Si algo merecemos, es eso, es la muerte eterna. Eso sí es seguro que todos merecemos. ¿Por qué? Por nuestro pecado. El pecado, tú sabes, es lo que nos separa de Dios. Y todos pecamos. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. No hay justo. Entonces, todos merecemos la muerte eterna. Eso sí, todos lo merecemos. Entonces, la respuesta es, pues Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. No es del que corre, ni del que quiere. Es de quien Él quiere tener misericordia. Amén. Así que la sola gracia es un regalo inmerecido de Dios. No lo merecemos, pero es un regalo. Amén. Tú cuando vas a una reunión de un cumpleañero, por ejemplo, tú vas con un regalo, ¿no? Y tú vas, te presentas y le dices, bueno, quiero darte eso. Y quizá esa persona no lo merece. O a lo mejor sí, a lo mejor se ha portado muy bien contigo y tú le quieres dar un regalo. Pero a veces ni siquiera la persona a la reunión que vas, a lo mejor ni siquiera no es de tus personas más cercanas. Sin embargo, vas y le haces un presente. Dios nos da un regalo. Nos ha dado este regalo inmerecido de parte de Dios y es, sin duda, es su misericordia. Es algo que Dios ha tenido a bien hacer con nosotros. Es algo que no podemos ni siquiera explicarnos por qué. Si tú te pusieras a buscar explicarte por qué tienes el regalo de la salvación en tus manos, por lo menos yo no puedo. De verdad que yo no sé por qué Dios me hizo salvo. No sé por qué tuvo misericordia de mí, pero la buena noticia es que la tuvo. La buena noticia es que la tuvo, que soy salvo, que tengo esa fe para darme cuenta de ello y que vivo eternamente agradecido. Nunca dejaré de vivir agradecido con Dios por ese regalo inmerecido que me ha dado.
La gracia de Dios es tan poderosa que supera nuestra resistencia natural a ella. Nuestra naturaleza es resistirnos a la gracia, resistirnos a Dios. Yo no sé tú, pero antes de llegar a los pies de Cristo, la verdad es que yo no estaba buscando a Dios. Más bien yo le estaba rehuyendo. A mí me hablaban de Dios y decía, sí, otro día, después, platicamos otro día. Y yo rehuía de Dios. Yo rehuía, decía, no, pues yo no peco, no decía yo no peco, pero decía yo no hago nada mal, no, nada malo a nadie, ¿verdad? Ese era mi argumento tonto. Decir, pues es que yo yo no hago nada malo a nadie, entonces, pues estoy bien con Dios. Pero eso habría que ver. No habría que ver, seguro que no era cierto. Y no depende de eso, que tengas una buena relación o no con Dios, sino de que tú le reconozcas como Señor y Salvador, que sea la prioridad en tu vida. Y es importante reconocer que tenemos una resistencia natural a la presencia de Dios. Nuestra carne está en nosotros la ley del pecado. Amén. Ya estuvimos analizando en prédicas pasadas la ley del pecado, también la revisamos. Y es algo que está en nuestra carne todavía. Hoy en día estamos luchando. Nuestro espíritu, nuestra alma estamos luchando contra la carne. Hoy en día aún tenemos esa lucha entre nosotros. Si el apóstol Pablo decía, ¿por qué si queriendo hacer lo bueno no lo hago? Y al contrario, que eso decía el perito arquitecto de la iglesia, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué podemos esperar de nosotros? Entonces seguimos luchando, seguimos aún, nuestra carne está en ese proceso de santificación progresiva. Aún no hemos llegado al nivel esperado. Y algún día vamos a llegar. ¿Y sabes cuándo va a ser? Cuando estemos ante la presencia de Dios. En ese momento es que ya vamos a alcanzar la santificación total. Mientras eso no suceda, no vamos a estar perfeccionados. Vamos de gloria en gloria. Ciertamente ya no éramos lo que éramos antes. Ya no somos lo que éramos antes, perdón. Ya no somos lo que solíamos ser. Sería injusto delante de Dios decir, no, es que Dios, yo no he cambiado desde que me llamaste como hijo, desde que te reconocí como Señor y Salvador. La verdad es que no he cambiado y yo creo que sería injusto decir eso delante de Dios. Y los que pueden testificar de ellos son los que conoces en tu casa, tus vecinos, en tu trabajo o en tu escuela. Seguramente han visto cambios a partir de que reconociste a Jesús como Señor y Salvador, o eso se espera. Quizá no un enorme cambio, quizá no un cambio total de todo lo que se esperaría de ti y de mí. Sin embargo, sí tenemos cambios graduales, sí Dios va perfeccionándonos día a día y por su gracia y misericordia merecida, no porque seamos buenos, todo lo bueno que pueda ver la gente en nosotros es la obra de Dios. Amén. Entonces, sí tenemos que reconocer que hay una resistencia natural en nuestro cuerpo, pero también tenemos que reconocer que hay un Espíritu Santo obrando en nosotros día con día que nos está diariamente diciendo, hey, no hagas esto, no hagas aquello, haz esto, haz aquello. Amén. Y a veces no queremos escucharlo, a veces lastimosamente huimos del Espíritu Santo, a veces incluso tristemente pareciera que hasta planeamos el pecado. Eso es triste, hermanos, porque una cosa es que pequemos porque de repente reaccionaste y dijiste, bueno, es que, no sé, algo te hizo enojar y reaccionaste de una manera incorrecta. Lo cual tampoco lo justifica, pero se entiende. Sin embargo, hay veces que las personas
o nosotros como hijos de Dios planeamos el pecado. Eso es tristísimo porque es no reconocer la obra de Cristo en nuestras vidas, es estar pisoteando la cruz, es estar pisoteando la sangre de Cristo. Cristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario para la redención de nuestros pecados. Cristo murió por ti y por mí para salvarnos de la muerte eterna, para darnos una vida eterna, para que hoy podamos disfrutar nosotros. Desde ahora ya estamos disfrutando del reino de los cielos, porque ya eres salvo, hermano, ya tienes la victoria en tus manos. Y a veces, tristemente, pisoteamos la sangre de Cristo con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, o con lo que no hacemos, incluso sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Entonces, qué triste que a veces eso nos pasa. Y bueno, tenemos también el punto de que la justificación es solo por fe. Dios nos justificó. Amén. Jesús pagó nuestros pecados y tenemos una justificación, decíamos, solo por la fe. La fe es un don de Dios, es un regalo de Él que Él activó un chip en nosotros y en ese momento reaccionamos. Decíamos que al principio que yo no estaba buscando a Dios, no sé si tú, pero yo no lo estaba buscando con ahínco. Yo más bien le estaba corriendo. Hasta que Dios dijo, no, ya es suficiente, ya he tenido suficiente paciencia, te he hablado de diferentes maneras y ya, hoy es el día. Y hubo un momento en que hubo un llamamiento eficaz, en que Dios dijo, hasta aquí, a partir de hoy, eres mi hijo. A partir de hoy, ya no vas a estar corriendo. A partir de hoy, quiero que me sigas. Amén. Así como hizo con Pedro. A Pedro lo buscó, lo llamó y le dijo, quiero que te vuelvas pescador de hombres. Pedro dejó los peces, Pedro dejó sus redes y le siguió. Siendo el hombre que era un hombre reacio, era un hombre, tú imagínate un pescador, quizá era una persona pues que no era necesariamente muy dócil, ¿verdad? Sin embargo, Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Amén. Y Dios lo usó grandemente, lo llamó y hoy pues es una columna en la cual nos podemos apoyar a través de la palabra de Dios que Dios ha dejado para nosotros. Y bueno, hubo una regeneración. Antes de que tuvieras esta fe, es porque hubo una regeneración en tu vida, una regeneración en tu ser que permitió que llegara esa gracia. Algo se regeneró en ti. No es que tú hayas hecho algo para obtener esa fe. Si Dios no nos hubiera regenerado, no hubiéramos podido acceder a esa fe y tampoco hubiéramos podido entonces recibir el regalo inmerecido de la gracia. Hubo una regeneración en ti y en mí, algo que cambió nuestro ser, que es difícil entender, es difícil poder explicarlo, pero que sabemos que ocurrió. Es difícil poder decir, sí fue en este momento que de pronto vi lucecitas o me caí, etcétera, etcétera. Como haya sido, Dios te llamó, te regeneró, algo sucedió en tu ser que te activó la fe y recibiste la gracia. Eso fue lo que pasó en tu vida y en la mía. Y Dios tuvo misericordia. Amén. Hay una visión llamada semipelagiana que presume que el hombre caído todavía tiene en su corazón la capacidad de ejercer de fe si Dios lo provoca o lo cautiva. Es decir, hay una corriente que dice, bueno, es que el hombre todavía tiene un poco de bondad, de tal manera que si Dios te toca la puerta, si tienes esa bondad, entonces
tú te activas y le reconoces como Señor. Eso es incorrecto. Somos malos por naturaleza. Lo decíamos hace unos momentos. Entonces no hay un gramo de bondad en nosotros que pueda decir, bueno, entonces sí, yo tenía un poco de bondad de tal manera que Dios me llamó y entonces sí accedí a lo que Dios me quería para mí y a ser llamado su hijo. Eso es incorrecto. No había nada bueno en nosotros. Lo único que había era maldad, perversidad, pecado. Es lo único que había en nosotros. Solo eso había en nosotros. De tal manera que estas teorías son incorrectas. Hay teorías que dicen, bueno, es que el hombre no es tan malo, quizá tiene un poco de bueno. Entonces cuando tiene la capacidad de escuchar a Dios, lo oye y dice, sí, yo sí quiero con Dios. No es así, hermano. Y gracias a Dios que no es así, porque si fuera así, yo no estaría aquí seguramente. La salvación no dependió de mí. La gracia inmerecida no dependió ni de ti ni de mí, solo de Dios, solo del llamado eficaz que Dios te hizo. Entonces, hay personas que dicen, bueno, es que nosotros también participamos de la gracia. No es cierto. Nosotros no hicimos nada para merecerlo, absolutamente nada. No hay nada que pueda explicar por qué somos llamados sus hijos. Hablando de nuestras obras, no hay ninguna obra nuestra que pueda decir, es que lo que yo hice provocó que yo fuera salvo. Sin embargo, Dios no atrae a todo el mundo para que decida. Acompáñenme, por favor, al libro de Juan, capítulo 6, versículo 44, por favor. El mismo Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús lo deja muy claro y dice, nadie absolutamente puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y tú sabes que para llegar al Padre o para tener la vida eterna es necesario llegar al Hijo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es todo. Él es el camino. Si tú quieres llegar al Padre, al reino de los cielos, solo es a través de Jesús, no hay más. No hay otra forma, no hay atajos, no hay santos a los que nos podamos hincar, vírgenes, sacerdotes, apóstoles. No hay nadie que te pueda dar el acceso a la salvación. El único que nos da el acceso a la salvación es Cristo. Él es el único. Amén. Dice, si el Padre que me envió no le trajere, ¿quién te envió? A Cristo, el Padre. ¿El Padre a través de qué? A través de lo que ya dijimos, a través de llamarnos, de la regeneración, de la justificación, de la fe y de la gracia. A través de todo eso es que nosotros llegamos por parte del Padre a Jesús. Y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay un día postrero. Hay un día preparado para ti y para mí. Cuando Cristo venga, ese día resucitarán primero los que murieron, los que durmieron en Él, y después los que aún que no hayamos pasado por la primera muerte. Todos subiremos ante la presencia de Dios. Ese día va a ser maravilloso, hermano. Ese día
ese día va a ser glorioso, hermanos. No sé cuál sea el anhelo de tu vida, no sé si sea tener una casa, si sea tener hijos, si sea tener un mejor auto, un mejor empleo, no sé cuál sea el anhelo de tu vida, pero el mío es estar ante la presencia de Dios. El mío es estar en ese día posterior, el decir, Señor, aquí estoy, me presento delante de ti, gracias por tu misericordia, y estar en las bodas del Cordero, hermano. Que eso va a venir después, por supuesto. Pero es un proceso por el cual vamos a pasar. Mucha gente le tiene miedo al Apocalipsis, pero bueno, pero el Apocalipsis es un libro maravilloso para nosotros. Es un libro hermoso porque se presenta la redención de nuestras vidas, se ve plasmada al final de los tiempos. Por supuesto, los que tienen que preocupar son los que están del lado incorrecto, los que no han entregado su vida a Cristo. Para ellos sí va a ser un llorar y crujir de dientes. Para ellos sí va a ser un sufrimiento grande. Pero para ti y para mí, el Apocalipsis que ya estamos viviendo, por cierto, es glorioso. Entonces, no le tengamos miedo al Apocalipsis porque es maravilloso para los hijos de Dios. El Apocalipsis es la culminación de toda la obra que empezó en el Génesis. Amén. Entonces, va a ser hermoso el estar disfrutando de la presencia de Dios. Y entonces, regresando a lo que estábamos leyendo, Él nos va a resucitar en el día postrero. Ya sea que hayamos muerto en Él, dormido en Él, o no, le vamos a ver en las nubes. A Él le vamos a ver. Amén. Y ahí debe estar posicionada nuestra fe. De ahí no nos debemos de mover, hermano. De ahí no debemos movernos. Acompáñame ahí mismo en Juan. Vamos a regresar a Juan 3, versículo 3, por favor. Desde el 1 vamos a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. A ver, había un hombre, Nicodemo, que era un principal entre los judíos, era un fariseo. Él tenía conocimiento de las Escrituras y él decía, este hombre es especial, este hombre es maestro. Pero él vio algo más, porque muchos conocían la palabra de Dios, muchos compañeros de él mismo conocía la palabra de Dios. Sin embargo, ni él ni nadie podía hacer las obras que Jesús hacía. Él vio algo en especial y le dijo, tú eres especial. No sé aún quién eres, no sé que específicamente quién seas, pero reconozco que tienes algo de parte de Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Así que Jesús le explicó a Nicodemo y lo dejó más confundido, por cierto. Le dijo, bueno, es que necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo, por supuesto que no entendió, porque había mucho camino por recorrer en cuanto a la luz de la palabra que se había de mostrar. Pero Jesús le dijo, es que es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer una vez más para que entonces seas hijo de Dios. ¿Y cómo se da este nacimiento? Con lo que ya dijimos, con la justificación que fue por Jesús, con la regeneración que se dio en tu vida, con la fe, con la gracia que recibimos de parte de Dios. Con todo eso que sucedió en nosotros, sucedió un nuevo nacimiento. Amén. Tú has nacido de nuevo. Tú recibiste un nuevo nacimiento de parte de Dios. Y entonces ahora puedes disfrutar del reino de Dios, como aquí dice. Amén. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Entonces, hay cosas que son nacidas de la carne y en eso se quedan. Las personas que solo nacieron de la carne y que no reconocen a Jesús como Señor y Salvador, que no reciben esta activación de fe en su vida, tristemente ellos se van a quedar ahí. No van a nacer de nuevo, no van a tener una nueva vida, no van a tener una vida eterna y están condenados a la muerte eterna. Pero tú, que ya reconociste a Jesús como Señor y Salvador, eres nuevo del Espíritu y tendrás entonces acceso al reino de los cielos. Amén. Y si alguien nos está escuchando hoy que no haya reconocido a Jesús como Señor y Salvador, pídele a Dios de todo corazón que te abra las Escrituras. Pídele a Dios que abra tu corazón y que entre en tu vida de tal manera que tú puedas reconocerle como tu Señor, como tu Salvador. Es la única forma de obtener el acceso. Es la única forma de obtener la vida eterna. No hay indulgencias como en su momento Martín Lutero, un 31 de octubre, puso con todas sus tesis, dijo, no más indulgencias, no más abusos, pidiéndole a las personas que paguen dinero, que hagan obras buenas, porque no es necesario eso para obtener la vida eterna. La vida eterna es un regalo inmerecido de Dios. Martín Lutero estaba un día leyendo las Escrituras, leyendo la Biblia, y en Romanos dijo, pero si solo es por fe. ¿Por qué entonces no? Porque él era sacerdote, él estaba en el catolicismo y él decía, le vino la luz y dijo, ¿esto está mal? ¿Por qué le estamos pidiendo indulgencias a la gente si la salvación es por fe? ¿Por qué estamos abusando de las personas y le hacemos comprar cosas, que paguen misas, que paguen un sinnúmero de cosas, cuando lo único que pide Dios es un corazón delante de Él, humillado, que le reconozca como Señor y Salvador? Es lo único que pide. Y la salvación es por gracia. Entonces Martín Lutero despertó y dijo, no, esto está mal. Empezó a estudiar, hasta que dijo, basta. Y plasmó sus tesis en la iglesia. Y dijo, no más el abuso que está haciendo la iglesia católica sobre las personas. Y aún él trató todavía de que internamente, de que esto mejorara, pero por supuesto no le hicieron caso y entonces, gracias a Dios que surgió la Reforma. Amén. Bien. Así que la fe es un don que es dado y gestionada en nosotros en esta regeneración de la que estamos hablando. Vamos a regresar a donde empezamos, Efesios 2, versículos 1 al 9. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando
nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, estamos leyendo, estábamos muertos en sus delitos y pecados. Ahí estábamos, hermanos. Estábamos en el lodo, en el fango. No nos podíamos mover. Hay gente que al caminar por las zonas, por la selva, por esa zona boscosa, hay lugares que son tan fangosos que mientras más se muevan, se empiezan a hundir, a hundir, a hundir, hasta que se mueren. Quizá ahí estábamos tú y yo, o no, quizá ahí estábamos. Estábamos en nuestros delitos y pecados y nos estábamos hundiendo, hermanos. El pecado solo nos hunde más. El pecado solo nos separa de Dios. Y cada vez pecábamos más y más y más y nos hundíamos más y más y más. Hasta que vino la mano de Cristo Salvador y dijo: hey, tú eres hijo mío. Yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Así que con su mano santa, limpia y pura, nos ofreció la mano y dijo: no más, hijo. Nos tomó, nos levantó de esa sociedad en la que estábamos y hoy tú puedes disfrutar, tú y yo disfrutamos de esa vida eterna. Dale un aplauso a tu Señor, hermano, porque Dios es bueno. Dios ha sido bueno y nunca te canses de darle gracias a Dios. Nunca te canses de reconocer lo que Dios hizo por ti y por mí. No merecíamos eso, hermano, de verdad que no lo merecíamos. Cristo murió por ti y por mí en la cruz, sin merecerlo, sin necesitar venir aquí a sufrir. Sufrió. Y antes de ir a la cruz, por supuesto que sufrió, su carne sufrió. Una noche antes, en el Getsemaní, le pidió a sus apóstoles: ayúdenme a orar, por favor. Tengo que subir a hablar con mi Padre. Pero oren por mí, porque estoy triste hasta la muerte. Sudó gotas de sangre, hermano. Imagínate la tensión por la cual pasó Jesús, de tal modo que Él sabía lo que iba a suceder. Sudó gotas de sangre. Qué terrible. Dicen los científicos que sí es posible pasar por eso, pero para pasar por eso tienes que tener una gran tensión en tu vida, de tal manera que puedas suceder eso. Imagínate por la tensión que pasó Jesús. Porque Él sabía por lo que iba a pasar. Él sabía el sufrimiento que iba a tener al día siguiente. Pero a Él no le importó. Él dijo: mi esposa lo vale. Él vino por esposa, hermano. Tú y yo somos esposa por fe, por gracia y por misericordia. Amén. Entonces, a veces tenemos en poco lo que Dios hizo por ti y por mí, pero la verdad es que fue grandioso, hermano. Amén. Martín Lutero decía: ¿viene nuestra salvación totalmente de Dios o en última instancia depende de algo que hagamos nosotros mismos? Él decía: ¿todo viene de Dios o depende de algo que hagamos nosotros al final? No depende de nada de nosotros. Absolutamente todo depende de Dios. Todo viene de Dios. El ladrón en la cruz, ¿qué hizo de bueno, hermano?
Toda su vida había sido mala seguramente, de tal forma que estaba en la cruz al lado de Jesús. Lo único bueno que hizo le vino de parte de Dios. En un solo momento le vino la regeneración, la justificación, le vino la gracia a su vida, le vino la santificación y unos minutos después le vino la glorificación. Todo en unos minutos. Qué glorioso, ¿no? Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a lo mejor algunos podrán decir: oye Dios, pero yo llevo toda una vida, desde que nací en cuna cristiana, me he esforzado en el camino, he servido en la iglesia, he dejado cosas de hacer por venir a servirte a tu casa y me vas a dar la misma salvación que al ladrón en la cruz que no hizo nada. Pero si lo ves, ninguna de las dos personas hicieron lo bueno. Nadie hizo lo bueno, porque con un solo pecado que tengamos, con eso somos merecedores de la muerte eterna. Y no hay esto de que los pecados veniales y mortales, por supuesto, hay pecados que tienen una influencia mayor, pero todos nos separan de Dios, o que tienen consecuencias mayores, pero todos, absolutamente todos los pecados nos separan de Dios. No podemos decirnos: es que yo soy mejor, yo peco mejor que un ladrón o que alguien que un asesino. No es que yo no peco tanto. No, todos pecamos y todos merecíamos la muerte eterna. Solo es por la gracia y por la misericordia de Dios que tenemos hoy el poder disfrutar del acceso a la vida eterna. Amén. Quisiera que viéramos algunos puntos clave de la gracia. Vamos a ver la necesidad de la gracia, la salvación que es por gracia, no por obras, la gracia que nos transforma y que todo es para la gloria de Dios. La necesidad de la gracia. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Justo lo que acabamos de decir. No hay justo. Ninguno justo. No hay nadie. No hay quien entienda. ¿Quién puede entender qué es lo bueno? ¿Quién puede entender qué es lo que conviene más? Nadie, hermano. Todos pecamos. Todos absolutamente pecamos. En nuestro pensamiento, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que no hacemos. Todos pecamos, hermano. Todos. Pero eso no es justificación para decir: bueno, todos pecamos, entonces deliberadamente voy a pecar. No, hermano. Tenemos que esforzarnos día con día, buscar la presencia de Dios, arrepentirnos todos los días, presentarnos ante el tribunal del Espíritu Santo, pedirle perdón, decirle: Dios, hoy pequé delante de ti por esto, perdóname por favor. Y arrepentirnos. De nada sirve ir delante de Dios si no buscamos un cambio. Una cosa es sentirnos mal por un pecado y decir, tener remordimientos, decir: ay, no sé, dije una mentira, ay, hoy mentí y me siento tan mal. Y el siguiente día vuelves a mentir sobre lo mismo. Dice: bueno, te sentiste mal, pero volviste a mentir. ¿De qué te sirvió ese remordimiento?
No nos sirve de nada el remordimiento. Lo que nos va a servir es el arrepentimiento, que es un cambio de 180 grados de la dirección en la que íbamos. Si tú ibas mal, caminando hacia acá, das una vuelta de 180 grados, caminas en dirección contraria y dices, no más, no lo hago más, no miento más, no me emborracho más, no tengo relaciones sexuales ilícitas, no robo, etcétera, etcétera. Lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Dios todo el día nos está hablando, hermanos. No tenemos excusa, de verdad. Todo ser humano tiene la conciencia del bien y del mal. Nadie podrá llegar delante de la presencia de Dios y decir, yo no sabía que era malo. Eso no es cierto. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Aunque no hayas leído nunca la Biblia, todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. No tendremos ninguna justificación delante de Dios. Amén. Entonces, dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nos hemos desviado, hermanos, todos nos hemos desviado del buen camino. Y esto sucedió desde que Adán y Eva estaban en el huerto. Esto sucedió desde ese momento, desde ahí es que vino la catástrofe para la humanidad. Desde que Eva escuchó al serpiente y que Adán no estuvo ahí para ver lo que estaba pasando. Y que Adán no habló con Eva diciéndole, hey, lo que nos dijo Dios es esto. Porque Dios había dado una indicación. El serpiente le dijo una mentira, le dijo, hey, Dios dijo esto. Y no era cierto lo que dijo el serpiente. Le dijo las cosas a medias. Así que ahí no estuvo Adán. Y Adán no puede decir, no, es que Adán después dijo, no, es que la culpa fue en primera instancia de Eva porque hizo mal y además, y también es tuya porque tú me diste a Eva. O sea, él se sacudió. Él dijo, yo no. No, hermano, todos pecamos. Y en primera instancia el que tuvo la culpa fue Adán. Porque él tenía que estar ahí con Eva. Él tenía la responsabilidad con Eva. Y tristemente, pues Dios determinó para la humanidad lo que podemos ver en el libro de Génesis, pero gracias a Dios que vino un Salvador para quitar esas consecuencias que hubo sobre el pecado de Adán y Eva. Y vino Jesús y dijo, hey, hay una restauración, hay una promesa para la humanidad, no todo está perdido. Y vino el verdadero Salvador. Amén. El Adán postrero, y hoy podemos disfrutar de la salvación eterna. Vamos regresemos, ya habíamos leído, pero vamos a volver a leer Efesios 2:1, que quisiera resaltar ahí una parte. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio la vida, hermano. Estábamos muertos en delitos y pecados. Un muerto no puede salvarse a sí mismo. No puede. No puede moverse. ¿Un muerto puede hacer algo por sí mismo? No puede hacer nada. Y tampoco nosotros, por cierto. Porque a veces la gente empieza a pedir a Dios cuando una persona ya murió. Cuando una persona ya murió, no hay nada que hacer por esa persona. Su destino está escrito y eso solo lo sabe Dios, lo que haya sucedido con esa persona.
Pero hay personas que cuando muere su familiar o su amigo, no sé, empiezan a llorar y hacen 20 misas pidiendo misericordia a Dios. Cuando una persona está muerta, ni esa persona puede hacer algo, ni los que estamos alrededor. Ya nadie puede hacer nada. El único que puede hacer algo es Dios. Amén. Entonces, así mismo como un muerto no puede hacer nada por sí mismo, un pecador tampoco puede acercarse a Dios sin que Él no intervenga. Un pecador no puede acercarse a Dios. Un pecador simplemente está alejado de Dios como barco a la deriva, como bote sin vela, solo sobreviviendo. Imagínate a un barco en alta mar sin vela, pues solo está esperando la muerte, solo está esperando que llegue una tempestad, unas grandes olas, y entonces va a morir las personas que vayan en un barco así. Porque si no tienes vela, entonces no hay dirección. Pero hoy que tenemos a Jesús en nuestra vida, tenemos una dirección y un sentido. Amén. Tenemos una dirección que Dios nos da por su gracia y misericordia inmerecidas. Hoy tenemos por nuestra vida un barco con vela, con el Espíritu Santo guiándonos hacia el encuentro con nuestro amado. Amén. Eso es lo que tenemos hoy. Bien, vamos a continuar. La salvación, una vez más que quiero matizarlo, la salvación es por gracia, no por obras. Ya leímos Efesios 2, 8, 9. Dios no salva a las personas por sus buenas acciones, su religiosidad o su comportamiento. Dios no nos salva por lo bueno que hagamos las cosas. No sé, mucha gente dice, no, es que la Madre Teresa de Calcuta era una muy buena persona. Pues sí hacía buenas obras, pero solo ella y Dios saben si obtuvo la salvación eterna o no. Solo ella lo sabe, solo Dios lo sabe. Pero por sus obras, seguro no obtuvo la salvación. ¿Hacía buenas obras? Sí hacía buenas obras. Pero si es que obtuvo la salvación, no fue por sus obras, no fue por lo buena que era, ni por su religiosidad, no por ir cada 8 días a misa, no por pagar indulgencias, no por lo que tú quieras religiosamente. Nada, o por nuestro comportamiento. No importa qué tan bien te portes. No importa que la gente diga de ti, ay, esa persona es muy buena. Los jóvenes, ¿verdad? A veces dicen, no, es que ese joven, esa señorita es tan bueno que solo le falta a Dios. Pues es que eso es lo más importante. Si no tiene a Dios, entonces no tiene a nada. Así que no pongas esos pretextos, jóvenes. Si esa persona no tiene a Dios en su vida, aléjate. Mejor busca a Dios y Dios te va a poner en su momento a una pareja que sí sea cristiana, que sí sea hijo o hija de Dios. La salvación no es un salario, no es algo que nos estén pagando porque hicimos algo bueno. Un salario, ¿qué es un salario? Bueno, es algo que recibimos a cambio de un esfuerzo. La salvación no es eso. No hicimos ningún esfuerzo para obtener ese regalo. Es tal cual, es un regalo. Vamos a leer Romanos 11, 6, por favor. Desde el 5 dice, así también
aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, Dios lo deja muy claro aquí. Dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Las obras son fruto de la salvación. Las obras las hacemos porque somos salvos, porque estamos agradecidos con Dios, porque estamos contentos de recibir de lo que hemos recibido y entonces hacemos obras. Pero no son la causa. La única causa es la gracia de Dios. De ahí en fuera, las obras solo son un fruto de la salvación que recibimos. Es como un árbol que nació y que entonces da un fruto. Tú estás dando fruto. Primero Dios, que así sea, que estemos dando fruto. Pero no estamos dando fruto debido a nuestras obras. Estamos dando fruto porque tuvimos una salvación en nuestras vidas. Es por eso que estamos dando fruto. Amén. Ahora bien, la gracia nos transforma. Eso sí, la gracia nos transforma. Vamos a leer, acompáñenme a leer Tito 2, versículos 11 y 12. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Entonces, por supuesto que la gracia nos transforma. Por supuesto que hay una evidencia de la gracia en nuestras vidas. Así que no solo nos salva, también nos cambia. Nos da un nuevo corazón, nuevos deseos y una nueva vida. Es lo que sucede en nosotros con la gracia. La gracia nos ha transformado. Amén. Eso sí es lo que sucede en nuestras vidas. Transforma nuestro ser. Dice aquí, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Ya no tenemos más esos deseos. Hay personas que viven esclavizadas del pecado, hermano, que no pueden salir, que por más que quieran no pueden dejar de tomar, de fumar, de decir mentiras, de tener sexo ilícito, de robar, de mentir, etc. No sé, el pecado que gustes. Están ahí, esclavizados. Ahí no pueden salir, por más, aunque quieran, no pueden. De verdad hay personas que quieren y no pueden salir de ahí. Personas que se desesperan y dicen, es que no puedo. Quiero, pero no puedo. Personas que están esclavizadas. Lo triste es que no lo ven. Lo triste es que no se dan cuenta que están siendo esclavos del pecado. Y a nosotros nos dicen como cristianos, oye, pero es que tú pierdes todo tu domingo, en vez de que si de por sí hay muchas ocupaciones, trabajas de lunes a viernes o de lunes a sábado, y además vas los domingos a la iglesia, no tienes un día para ti. Y dicen, no, es que te lavaron el coco. Y sí, gracias a Dios me lavaron. Lavaron mi alma, mi mente, mi ser. Y fui transformado, hermanos. Amén, gracias por la misericordia de Dios.
Dale un aplauso a tu Señor porque Dios ha sido bueno contigo y conmigo. Y entonces, ellos no se dan cuenta que están esclavizados y te juzgan a ti, te dicen, hey, pues es que tú vives esclavizado en la iglesia, sirviendo o yendo a eventos especiales. Por cierto, tenemos un evento de este domingo que viene al siguiente, a propósito de la reforma, que será importante que estemos aquí desde las 10 de la mañana. Amén. Entonces, aparta todo el día para recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. Amén. Entonces, ellos te dicen, te juzgan, hey, es que tú pasas mucho tiempo en la iglesia, ¿dónde está tu familia? Bueno, mi familia está aquí. Entonces, la gente no ve eso y piensa que nosotros estamos esclavizados cuando ellos son los que son esclavos del pecado, cuando ellos son los que no pueden renunciar a sus pecados, porque tú el día que necesitas decir, este domingo no puedo porque, no sé, tuviste una emergencia, pues tienes la libertad de decir, bueno, pues hoy no pude, pero este domingo no pude ir, pero leí mi Biblia, etc. Pero fue una excepción en todo el año. Y se vale, hermano, que de repente puedas tener una emergencia y que no asistas a la iglesia. Pero lo que no se vale es que no todos los días busques a Dios. Por supuesto, con más razón el día del Señor, que es el domingo. Entonces estas personas te juzgan y te dicen, es que tú eres esclavo, te la pasas en la iglesia. Pero lo que no se dan cuenta es que los que son esclavos son ellos del pecado. Hoy nosotros somos libres. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo Jesús. Hoy tú eres libre del pecado, no más esclavitud del pecado. Y eso no lo ven las personas. Dice, renunciando a los deseos mundanos, ya no estén en nosotros esos deseos mundanos, esos deseos que te ofrece el mundo, ya no está en ti ni en mí. Ya no forman parte de nuestro deseo, decir, ay, es que yo quisiera pecar de esta forma o de aquella, ya no. Hoy en día lo que quieres es disfrutar de la vida que Dios te da, de darle gracias a Dios por lo que te ha dado. Lo que quieres es honrar a Dios con todo lo que hagas, etcétera, etcétera, pero todo girando alrededor de Dios. Toda nuestra vida hoy gira alrededor de Dios. Antes giraba alrededor del mundo. Hoy es diferente. Así que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es lo que nos está diciendo aquí en el libro de Tito. Hay que vivir en estos tiempos de una manera sobria, justa y piadosamente. Justa, no conforme a la justicia del hombre, sino la justicia de Dios. Busquemos la justicia de Dios. Es la justicia que tenemos que buscar, hermanos. Amén. Bien, continuamos. Y todo es para la gloria de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 28 al 31. Dice así: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Yo digo amén. Amén. Dios me escogió de lo vil y lo menospreciado. De lo que el mundo no quería, de ahí me tomó. Te dijo él, hey, mundo no lo quieres, él es mío. Él es mío y me rescató. Dice, y lo que no es, para deshacer lo que es. Lo que no es escogido de Dios, o lo que no es grande, dice para deshacerlo. Un día aquel que se siente grande, que se siente sabio en su propia opinión y que no haya reconocido a Jesús como Señor y Salvador,
va a tener consecuencias, y consecuencias muy graves, por no haber querido escuchar la voz de Dios. Hay personas que sienten que saben mucho, con conocimiento del mundo, o incluso de la Biblia. Hay gente que conoce de la Biblia, pero que nunca ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, y que a lo mejor conoce la Biblia más que tú y que yo, pero no han tenido no han tenido la gracia de parte de Dios para ser regenerados, para ser reconstruidos en su mente, para haber obtenido la fe y así obtenido la gracia. No han pasado eso por su vida. Y por supuesto no están pasando por un proceso de santificación progresiva como hoy tú y yo estamos teniendo. Hoy no somos lo suficientemente santos que se espera de nosotros. Hoy no hemos alcanzado la estatura del varón perfecto, pero un día la vamos a alcanzar, porque eso se espera de nosotros. No lo digo yo, no lo dices tú, lo dice la palabra de Dios. Hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Todos tenemos que llegar a esa estatura. Y lo vemos, yo lo veo tan complicado para mí. No sé tú, a lo mejor tú dices, eso está fácil. Para mí yo lo veo muy complicado. Pero lo único que sé es que si Dios me lo prometió, es porque así va a ser. Amén. Entonces, Dios nos escogió en su misericordia y Dios ha sido tan bueno que no cabe duda que eso va a suceder. Romanos 11:28 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es irrevocable, hermano. Si algo Dios determinó, eso va a suceder. Un don de Dios es irrevocable. Absolutamente nadie lo puede detener. Absolutamente nadie puede decir, no, Dios perdóname, pero ese don, no, es irrevocable. Así como el llamamiento también es irrevocable. Si Dios te llamó, no puedes decir que no. Y yo digo gracias Dios porque ¿cuántas veces le dije que no a Dios? Diferentes llamados que tuve. Pero un día llegó el llamado eficaz. Un día llegó el llamado al que no se le puede decir que no. La gente te habla de diferentes formas o les va hablando a las personas de diferentes formas y hay un llamado, entre comillas, general. Pero el llamado del Espíritu es uno. Y cuando el Espíritu te llama no hay más. No hay para dónde hacerse. No hay como decir, bueno, para la siguiente es que esta semana voy a pecar, pues espérame una semana más. No. Si Dios te llama en ese momento, tú le entregas tu vida al Señor y tu vida cambia, tu vida se regenera. No hay quien le pueda decir que no a Dios. No lo hay. Amén. El apóstol Pablo decía en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si hay algo su premio es el llamamiento de Dios en Cristo. Eso es algo supremo, es algo que está por encima de todo. Esa es tu meta. Por lo menos era la meta del apóstol Pablo. También la mía la adopto. Espero que la tuya también sea. Proseguir a la meta, a ese premio del supremo llamamiento. Ese premio que no merezco, pero que anhelo. Amén. Esa es la meta.
Y bueno, ya nos va a dar tiempo de ver algunas cosas más que quería revisar. Pero bueno, vamos concluyendo. Vamos a aplicar esto. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida personal? Porque será importante, si ya vi todo lo que dice la palabra, pero yo ¿cómo lo aplico en mi vida? ¿Yo qué hago con esto en mi vida? Bueno, necesitamos humildad en nuestro corazón. Necesitamos reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos reconocer que Dios es supremo y que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. No podemos decir, es que yo contribuí con un 1% de mi salvación. No. Es humildad pura la que necesitamos decir, todo viene de Dios. Yo no hice nada. No, pero es que yo le pedí a Dios que entrara en mi vida, que yo le reconocí como Señor y Salvador. Lo hiciste porque el Espíritu Santo entró en tu vida y te invitó a hacerlo. Si el Espíritu Santo no hubiera entrado a tu vida, no hubieras hecho ese reconocimiento de Jesús como Señor y Salvador. Por eso es que lo hiciste. No fue al revés. No fue que tú reconociste y entonces te vino la salvación. No. La salvación te vino antes. La gracia vino antes en tu vida. Y entonces pudiste reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Y en consecuencia necesitamos tener gratitud. Vivir en gratitud con Dios toda tu vida. Todo el tiempo tenemos que estar en gratitud. Vivir agradecidos cada día por la gracia inmerecida que Dios nos ha dado. Tenemos que vivir agradecidos, hermano. Tenemos que estar conscientes de lo que Dios hizo por nosotros en nuestra vida y estar siempre viviendo de una manera tal que se refleje esa gratitud. ¿Cómo puedes vivir o reflejar esa gratitud? De muchas formas. Hoy estamos reunidos el cuerpo de Cristo. Bueno, sea amable con el brazo de Cristo, con la pierna de Cristo. Vive con gratitud con Cristo. Sé bueno con tus hermanos. Sea amoroso. Vístete de amor. Vístete de obras de amor. Vivamos con gratitud y demostrémoslo. Que Dios vea que estamos agradecidos. Que se refleje en nuestra vida. Que el mismo mundo vea, esta persona es diferente. ¿Por qué siempre está contenta? ¿Por qué a pesar si le pasó algo, dice gracias a Dios? Que aún el mundo se dé cuenta que estás agradecido con un ser superior, como algunos le llaman. Con la fuerza superior, como otros le dicen. Nosotros le llamamos Dios. Nosotros le llamamos Jehová de los ejércitos. Nosotros le llamamos Jesucristo. Le llamamos Espíritu Santo. Tengamos agradecimiento con Dios, hermanos. Y vivamos con confianza. Descansar en la obra terminada de Cristo, no en tu rendimiento espiritual. Ten confianza. Si Dios te dijo, eres mi hijo y tienes la vida eterna en tus manos, créelo así. Vive confiadamente, sabiendo de que un día la obra, Cristo la terminará en tu vida. No vivas con esa pesadumbre de, ¿y si fui lo suficientemente bueno? Si hice las suficientes obras para tener acceso a la vida eterna, o si no, no, ten confianza en que las arras del Espíritu las tienes, que el Espíritu Santo te ha dado esa confianza de decir, eres salvo,
eres hijo de Dios. Ten esa confianza y no en tu rendimiento espiritual. Tu salvación no va a depender de que cumplas con todos los mandamientos, aunque sí hay que tratar de cumplir con ellos. Tu salvación no va a depender de que diezmes, aunque sí hay que diezmar. Tu salvación no va a depender de que te lleves bien con todos tus hermanos, aunque sí hay que llevarnos bien con tus hermanos. Tu salvación depende de Cristo, de la obra de Cristo, a través de la gracia inmerecida en nuestras vidas. Amén. Y por supuesto debemos tener obediencia en nuestras vidas, no como un medio de salvación, sino como una respuesta amorosa a la gracia recibida. Así que seamos obedientes a la palabra de Dios, no para salvarnos, sino como una respuesta de amor, de decir, Dios, me salvaste, hiciste tanto por mí, que en respuesta yo te obedezco en todo lo que me digas. En todo lo que está escrito en tu palabra te voy a tratar de obedecer. En respuesta amorosa, te obedezco, Señor. Esa es la aplicación personal que tendríamos que buscar en nuestras vidas. Amén. Y podríamos hacernos algunas preguntas. ¿En qué formas tratamos de ganar el favor de Dios? ¿Habrá algo que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios? Reflexiónalo, piénsalo, tomando la palabra que ya leímos. ¿Cómo cambia tu vida diaria al saber que eres salvo solo por gracia? Si es que cambia tu vida sabiendo eso, ¿cómo debe cambiar nuestra vida? Una vez que sabemos que somos salvos solo por gracia, solo por su amor. ¿Cómo cambia tu vida? ¿Cómo podemos mostrar la gracia de Dios a otros? ¿Cómo podemos mostrar la gracia que Dios ha tenido contigo y conmigo a los demás? A conversos e inconversos, con sus hermanos y con personas que aún no conocen al Señor. ¿Cómo podemos mostrar la gracia de Dios a otros? Piénsalo. Amén. Conclusión. La sola gracia nos recuerda que estamos aquí, vivos espiritualmente y con esperanza eterna. No por lo que somos, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Tenemos una esperanza eterna. No por lo que somos, sino por lo que Dios hizo en ti y en mí. Amén. La gracia de Dios nos rescata, nos transforma y nos sostiene. Eso hace la gracia de Dios en tu vida. Te rescató, te transformó, te sostiene hasta llevarte al punto de la glorificación. Cuando ya estamos glorificados, hasta ahí termina la gracia. Hasta ahí ya termina el trabajo de la gracia. Por supuesto, la gracia es un regalo que es irrevocable y que no se va a ir. Pero a lo que me refiero es el trabajo, producto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando seamos glorificados y estemos ante la presencia de Dios, ahí ya tendremos otro nivel cuando Dios habrá terminado la obra en nosotros. Amén. Charles Spurgeon decía, la gracia no respeta a las personas. Dios llama a quien Él quiere. Aunque rechacemos a Dios, si Él quiere entrar en nosotros, lo va a hacer.